De las noticias, este espacio, siguiente espacio, lo aprovechamos para dialogar con personajes de diferentes áreas del acontecer social, económico, político, religioso, y abordamos temas que son de interés. Esta mañana he invitado a César Chirinos. Él es el presidente de la Asociación Nacional de Empleados Públicos de Honduras, una organización que, como lo dice, está es la encargada de organizar en cada una de las dependencias del Estado a los trabajadores con el objetivo de buscar logros en todos los campos, no solamente en el económico, sino en condiciones de trabajo. Es un gusto saludarlo, César. Gracias por atender la invitación esta mañana para que podamos platicar qué está ocurriendo en la ANDEP. Le agradecemos que nos haya permitido poder contactarlo y que podamos hablar de esta organización donde están conformados todos los empleados y empleadas del gobierno. Gracias, muy buenos días, licenciado Javier Aguilera. Es un honor estar con usted esta mañana y poder compartir lo que es nuestra organización y el ámbito que conlleva a estar con los empleados públicos de Honduras y lo que hacemos también por el pueblo, porque nosotros tenemos muchas representaciones como ANDEP. Tenemos representación, licenciado, en el FONAC, tenemos representación en el CNA. Al igual tuvimos en INVES, tenemos representación en la mesa multisectorial, en la Organización Internacional del Trabajo, en la CTH, y al igual también tenemos representación en otros ámbitos. Y es parte de esta organización velar por los intereses particulares de cada uno de los empleados públicos, pues. Ese es el interés que tiene la organización, que nació en 1976, el 26 de febrero, velar por los intereses de cada uno de los empleados públicos de Honduras. Esta ANDEP, siempre ha habido siempre hay detractores y hay gente que pueda tener opiniones diferentes. ¿Por qué la ANDEP no tiene la beligerancia que pueden tener otras organizaciones sindicales? ¿Qué pasó o qué ha ocurrido en el pasado? Había como una pasividad, pero ahora los veo que están muy activos. Según lo que usted me dice, están en diferentes ámbitos donde se toman decisiones, y de eso vamos a platicar lógicamente en esta conversación. Bajo la nueva administración han pretendido darle una nueva dinámica. Sí, definitivamente que uno de lo más importantes es rescatar los valores que se habían perdido. Y vea usted que una institución sin valores prácticamente se pierde. Cuando usted no conoce la dirección y no da a conocer el trabajo que debe tener una organización, porque el trabajo que debe tener esta organización está claro, y es identificarse con cada uno de los empleados. Anteriormente, el licenciado, pasó algo importante, muy negativo. ¿Por qué no se miraba esta organización? Una, no se abrió con las demás organizaciones. Hoy en día nosotros no peleamos ni discutimos con ninguna organización sindical, pues no son competencias para estar peleando. Si ambos tenemos intereses muy comunes, pues nosotros los hemos integrado a esos puntos comunes y que no deberíamos de estar peleando el protagonismo. Eso fue lo que pasó anteriormente y por eso no tenía la beligerancia. Y la otra es que los recursos que se utilizaban por la organización se utilizaban para otras actividades. Era una organización de servilismo, y eso denotó, y los sindicatos y todo eso empezaron a atacar y hizo débil la organización en ese momento, porque la organización velaba por otros intereses y no de los empleados. Entonces es la gran diferencia. Hoy en día, donde representamos nosotros, somos mensajeros de traer la verdad. Recuerdo ahora mismo cuando su servidor es parte del CNA y es fiscal del CNA,
a mí casi me agarran a palo ahí la primera vez que ingresé, y es porque la anterior que estaba era contra a llevar particularmente la política de interés de ser anticorrupción completamente. Y entonces más bien, en vez de sumarse, integrarse a hacer trabajos colectivos, más bien le llevaba a la contraria. Y eso es lo que pasó y debilitó mucho la organización. Y en otras instancias solo íbamos a levantar la mano, tanto como Injupen, no pasaba nada, y ahora mismo nosotros, primero que quieren hacer y tomar decisiones en contra de los empleados, inmediatamente levantamos la mano, pero en contra, con una posición clara, con criterio claro, y eso ha hecho la diferencia de nuestra administración en estos 2 años que han pasado, ¿verdad? Su servidor es el secretario general de la organización, y hemos estado trabajando en conjunto con las diferentes organizaciones y las diferentes secretarías. Anteriormente esta organización solo funcionaba con 2 secretarías, que era la de Salud y INSET, y de ahí no se tomaba en cuenta el resto de los empleados públicos. Esa era una gran diferencia y un gran problema que se tuvo con esta organización. Entonces, cuando se hablaba de ANDEC, se hablaba de un sector sectorizado, ¿verdad? Radical, que se no se tomaba en cuenta las diferentes ideologías, y aquí nosotros es lo contrario. Aquí tomamos en cuenta a todos. No lo metemos en líneas partidistas, hemos trabajado muy abiertamente, con criterio y con trabajo y con mucho profesionalismo. Como ustedes están en varias organizaciones, pero una de las organizaciones que causan más impacto porque tienen relación directa con los fondos de los empleados de Injupen. ¿Hay algún malestar porque se cambió la ley de Injupen, donde lamentablemente se ha impactado al empleado público? En el caso particular de las jubilaciones, ahora para jubilarse, ¿qué fue el cambio que hubo? ¿Y por qué a veces es tan engorroso el hacer trámites en Injupen? ¿Cómo se está manejando esta institución a su criterio? Vea usted que nosotros hemos discutido en muchas ocasiones sobre la forma como se administra. Y es que aquí hay que tener claridad y que el pueblo hondureño lo conozca. Se forman juntas directivas, y particularmente las juntas directivas toman algunas partes gremiales, pero la mayoría que la conforman las juntas directivas son funcionarios públicos. Entonces no hay un equilibrio. Entonces las decisiones con los miembros de la organización versus los funcionarios, es mayor la cantidad de funcionarios. Entonces, cuando no hay un equilibrio, las decisiones que se toman van por mayoría simple, y es ahí donde nosotros perdemos concurrencia. Y por ejemplo, cuando se quiso formar el FONDES, que es donde se iban a tomar 13.000 millones de lempiras para situaciones de emergencia, nosotros fuimos los primeros que lo opusimos, porque fue Marquito, un diputado de lo que es Valle, que propuso eso, lo cual nosotros fuimos los primeros que nos pronunciamos, y en conjunto ya, trabajamos con los diferentes sindicatos y los pusimos de acuerdo para que no pasara. Sin embargo, hay mucho trabajo que hacer. Ese retardo de la atención, nosotros lo hemos hablado ya con la directora, hemos discutido sobre ese tema. Y particularmente, ¿qué pasa? Cuando vamos a hablar con la directora, nos pone a alguien que está encima de la institución. Entonces nunca aparecen estos titulares, siempre están bajo la sombra. Entonces esto sí nos preocupa, y esto no se ve con transparencia, y por eso es criticada estas instituciones. Pero nosotros hemos pedido cuentas, estados financieros, y el 2020 no se nos ha dado, el 2019 tampoco, y esto es lo que genera problemas. Por ejemplo, nosotros trabajamos en el tema de la ley de alivio de la deuda, no sé si usted se recuerda, licenciado, y aquí es donde nosotros hemos exigido que se sea más expedito, que se actúe con mayor celeridad. Claro, se vino este tema de la pandemia, y lógicamente que ha
atrasado todos los procesos. Pero ¿cuál es el interés de INJUPE? ¿Sabe cuál siempre ha sido el interés de INJUPE? Que no han tenido iniciativa, no han tenido proyección, nunca han sabido manejar los recursos fuertes, más de los 40.000, 50.000 millones que hemos tenido. Lo que buscan es a ponerlos a depósito, a plazo fijo en los bancos, y los bancos son los beneficiados de esto, porque ponen y dan una tasa del 6% y ellos prestan al 15, al 18 y al 33%. O sea, utilizan los recursos de nosotros por la falta de capacidad de los funcionarios. Estos son muy limitados en su capacidad y particularmente no cuentan con criterio. Siempre se los he manifestado. Su servidor es ingeniero industrial. Mi campo es la administración de los procesos y la parte administrativa. Tengo una maestría en finanzas, licenciado, y una maestría en defensa y seguridad centroamericana. Cuando yo veo funcionarios con limitada capacidad, esto genera malestar, porque sus conocimientos o es que no tienen criterio o es que no tienen capacidad de respuesta para prestar un verdadero servicio. Y esto es lo que genera conflicto. Y cuando nosotros estamos en estas juntas directivas, particularmente son mayoría los funcionarios, particularmente lo puedo decir en el ejemplo de Inves, y así gradualmente esto nos ha limitado a nosotros a poder tener efectivas administraciones en INJUPE, por ejemplo. Este es un tema importante porque mientras el trabajador está ahogado con las tarjetas de crédito o está ahogado con préstamos en el sistema financiero nacional, INJUPE tiene cantidad de millones y ponen cantidad de trabas. Cuando uno va a hacer un trámite ahí, óigame, qué engorroso. No hay gente que busque solucionarle, sino que enredarle. No hay gente que le diga, mire, hay gente que, por ejemplo, retiró sus aportaciones y quiere volver a entrar al sistema y que le digan, pero de manera pronta y expedita, mire, este es el mecanismo para que usted se pueda poner al día y vuelva a ingresar a la institución mediante pagos mensuales, dificultosos, para citarle de la cantidad de ejemplos que nos traen aquí. El problema de lo que pasa es que también se han aprovechado de la organización de personas que ya están jubiladas o pensionadas, que forman parte de la junta directiva de INJUPE, y a esta gente también la manipulan y manipulan a otros sectores que están inmiscuidos, pero no hay una preocupación por atender verdaderamente al empleado público. Qué lamentable que INJUPE vea con desconfianza al empleado público, al cual puede tener el acceso al salario y buscarle mecanismos para que este empleado pueda salir adelante y pueda estar en mejores condiciones de vida. Sí, claramente está que no hay productos financieros atractivos y eso es lo que genera un malestar. Si bien es cierto, están actualmente trabajando, pero con limitada capacidad. Da a entender que cuando usted va y busca un servicio y usted ve que un servicio no es ágil y no se actúa con celeridad, entonces usted pierde interés de sacar préstamos ahí y no hay productos financieros atractivos, entonces usted se va a la banca privada. Yo creo que ese ha sido el interés más bien de lo que han estado representando el INJUPE, porque no se ve la dinámica, no se ve la calidad de atención, y ese reclamo se lo hicimos al presidente ya días. Incluso recuerdo que no querían bajar la tasa y fue un pleito tremendo que tuvimos con las autoridades y le llevamos estudios claros que podíamos reducir la tasa al 13.5%, nosotros queríamos al 11.5%, pero logramos hasta el 13.5%, ellos no se bajaban de 17%. ¿Y qué pasa? Eso, cuando nosotros no tenemos claridad y vemos que los recursos pasan al banco, entonces es lógico. Entonces nosotros tenemos que buscar la banca privada y tenemos que buscar cooperativas, y eso deja de seguir capitalizándose los recursos del mismo INJUPE. Y no solamente con INJUPE, pasa con las otras también instituciones de previsión social. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que buscar un equilibrio. Nosotros esperamos que en los próximos años venideros tengamos una política más clara y que nosotros
mantengamos un mayor equilibrio en cuanto a las juntas directivas, que por lo menos hayamos 50 y 50, porque de lo contrario, aunque usted no esté de acuerdo, entonces siempre nos ganan porque tienen mayor cantidad de votos. Entonces en las decisiones, en la junta directiva, queda como en segundo grado, también, escuche bien, en segundo grado las decisiones, porque normalmente los directores ejecutivos hacen todo ahí. Y nosotros no nos damos cuenta cuando también se están contratando políticos con sueldos de 80.000, 100.000 lempiras. Hay jóvenes ahí que ganan casi 80.000 lempiras, hijos de políticos. Pero hay que denunciar, ingeniero César Chirino. Pone en precariedad nuestra institución. Ahí es cuando nosotros, los empleados públicos, tenemos poca participación, siendo que son nuestros recursos los que son manejados ahí. Estamos hablando de 50.000 millones que son nuestros, que son nuestras aportaciones. Ajá, y no tenemos participación. Lo quitaron la vez pasada uno, porque teníamos 2 miembros de junta directiva. Pero ¿qué pasaba antes, licenciado? Estos solo iban a dormirse, solo iban a sentarse y se levantaban cuando les iban a dar el café. Y nosotros tenemos los audios y los videos. Nunca particularmente se hizo nada. Entonces tenían prácticamente 4-5 votos. 4-1, perdón, votos. Entonces son situaciones al interno que deben de mejorar, deben de estar más abiertas, deben de contribuir. Nosotros por eso no le pedimos favores a ningún funcionario, porque después nosotros exigimos para que haya transparencia, para que haya claridad en los procesos y que estos procesos administrativos sean más efectivos. Ahora mismo la lentitud se mantiene. Nosotros pedimos se aperturaran más ventanillas para el tema de la ley de alivio de la deuda. Continúan con un atraso tremendo, de 250.000 empleados, ni el 20% ha podido hacer ese trámite y la mayoría lo ha estado haciendo en cooperativas y en los bancos. Yo creo que ahí sí debería existir lo que es la parte móvil, o poner oficinas mucho más accesibles para lo que es INJUPEN. No sé cómo está el trámite para vivienda. Si es engorroso sacar un préstamo personal, que ellos pueden bajarlo de planilla, pero le ponen, y yo creo que uno de los errores es cuando INJUPEN se puso al mismo nivel de bancos y otro nivel que también las mismas cooperativas han seguido, y es esta maldita, porque yo no le puedo llamar de otra manera, esta maldita central de riesgo que complica la vida de los dueños de INJUPEN, porque es un error. El funcionario es ave de paso, ese solo va, se hace las cosas bien, y no roba, como ha ocurrido con muchos funcionarios de INJUPEN que se han hecho millonarios, han ido a robar ahí, y ellos se van y dejan la institución, y quienes son los dueños son los trabajadores. Pero parece que, y ese frecuente aquí, mire, el INPREMA, el IPM, el INJUPEN, el RAP, está en manos, o ha estado en manos de secuaces, de gente con mentalidad delincuencial, que no le da respuesta y no permiten que los verdaderos dueños de estas instituciones tengan participación. Pero yo creo que aquí, qué bueno que siento, ingeniero César Chirino, que hay una nueva visión de ANDEP. Yo tenía la visión anterior, de que ANDEP era sometida al gobierno de turno, que agachaban la cabeza y que nada más estaban ahí para pasar y quedar en la historia como que habían participado en la actividad de los empleados, pero siento que ahora hay una visión diferente. Hay que pelear por recuperar estas instituciones para los empleados, que haya una mayor participación, porque los ejecutivos solo llegan a traer el dinero, porque es injusto que individuos que no tienen la capacidad profesional ganen 80, 100.000 lempiras en instituciones. Esos se van a un banco y allá, con respeto de los conserjes, a conserjes que pueden llegar, ni el salario mínimo les quieren dar, pero llegan a INJUPEN y ya quieren ganar, ya ganan 80, 100.000, y yo creo que es tiempo que desde la ANDEP empiezan a denunciar quiénes son esos hijos de altos funcionarios de este gobierno que se han ido a refugiar a INJUPEN.
Sí, fíjese que sería una buena tarea y nosotros vamos a pedirle a nuestros afiliados y a nuestra gente de INJUPEN que nos saque un listado de todos esos funcionarios que han sido contratados con sueldos de 80.000 hasta 100.000 lempiras y están de asesores o mujeres de los mismos funcionarios, y vamos a ir a pedir ese listado y lo vamos a hacer público, porque no es posible que nuestras instituciones sean cargadas con salarios que no tienen ellos ni la capacidad ni la orientación. Yo creo que hasta para ir a cobrar ni saben en cifras lo que están cobrando cuando se les acredita durante más de un año. Entonces es lamentable que se ha agarrado estas instituciones de esa manera, y por eso cuando nosotros pedimos estados y queremos conocer el pasivo laboral, poco se hace en enseñar, ¿no? Y este es un mensaje, y le hago la solicitud a la señora Marta Doblado, que nos dé esa información, ¿verdad? Porque necesitamos una institución más dinámica, más activa y más inclinada a los intereses de los empleados públicos, ya que son nuestras aportaciones. Y en el proyecto de vivienda, vea usted que el presidente, como nunca antes, en cuanto a esto de vivienda, mantiene una tasa del 5%. Todos los hondureños debemos de aprovechar esta tasa y este bono particular en el tema de vivienda. Estamos hablando que esto nunca se había dado. Préstamos a una tasa del 5% cuando son 930.000 lempiras para abajo, ¿va? Con un bono de 160.000 lempiras. Ojo con Covivienda. Covivienda tiene que poner a disposición la claridad del trámite para hacerlo más expedito. ¿Y qué pasa? No se adaptó INJUPEN a esta tasa del 5%. Tiene que ser a través de fondos de Banprovi. Vea usted, pueden estar sacando la plata de INJUPEN y se la dan a Banprovi o se la dan a otra institución. O sea, no hay iniciativa, no hay capacidad y no hay respuesta para poder manejar tantos recursos. Y por eso acuden a una banca a entregar esos miles de millones, y viene la banca, lindo. ¿Quién no va a recibir que me digan a mí como financista, venga señor, le voy a dar 10.000 millones? ¿Cuántas maravillas no se pueden hacer con 10.000 millones? Porque no saben utilizar nuestros recursos. Entonces la banca recibe eso, da lo que tiene que darle a estas personas y particularmente viene y presta al 30%. Vea qué diferencia, o sea, se ganan casi un 20% con los recursos nuestros. Y esto debería ponerse en funcionamiento para el tema de vivienda. Y no ha estado dando resultado el tema de vivienda. Hay muchos empleados que andan buscando por otros lugares, porque la tasa es el 17%, arriba, o sea, particularmente tenemos 12 puntos arriba. Y esto es lo que genera malestar, licenciado, cuando instituciones no son bien aprovechadas. Y yo creo que vamos a hacer un buen trabajo, vamos a reunirlos con los sindicatos, vamos a reunirlos con los empleados que tenemos intereses en común para poder mejorar las condiciones y mejorar las posiciones y los recursos para que sean bien manejados y se pongan a disposición de los que lo necesitamos. Hay muchos empleados que ya vendieron su 13º mes y 14º mes por la misma situación de calamidad y porque no hay nuevos productos. Nosotros la vez pasada le mandamos un producto que era importante para que ellos lo analizaran y que se pusiera a disposición. La funeraria, por ejemplo, la han tenido cerrada, sabiendo cuántos problemas hemos tenido con nuestros compañeros que han muerto y no se pone a disposición. El parque que tiene INJUPEN y las tierras, prácticamente las tierras están abandonadas. Los parques no se ponen a disposición con precios cómodos y precios ideales. O sea, no hay iniciativa. Y se los he dicho a ellos, y hasta en casa presidencial se los he manifestado cuando me han invitado a reuniones, porque no llevan un plan claro de mejoramiento y de nuevas iniciativas. Ese es el problema. Ahora, ¿qué ha pasado? Siempre tienen el centro de recreación en Támara. ¿Cómo está esa inversión? Creo que era de ustedes esa inversión que habían hecho en un centro de diversión. Sí, les comento que ese parque que se llama Iquelacún, en kilómetro 17 de Támara,
fue invadido por unos señores que se hacen llamar los comuneros. Ellos llegaron al parque y llegaron a otros lugares como, por ejemplo, unas polleras que hay ahí, de Cadeca y otras instalaciones, y se empoderaron. Ya particularmente quiero decirles que después de 49 días con hoy, los procesos han ido muy lentos, pero van muy bien, van firmes ante el Ministerio Público, gracias a Dios. Nosotros desde el 2 de marzo pusimos las denuncias, igual fuimos a lo que es la Secretaría de Salud para cerrar el parque porque estaba insalubre, logramos cerrarlo, pero estos señores se apoderaron de las instalaciones del parque, o sea, y respetando la propiedad privada, teniendo nosotros escrituras del mismo, más de 40 años de tenerlo a nuestra posición, y estos señores se empoderaron de las instalaciones. Y nosotros habíamos invertido en el parque, teníamos las piscinas, íbamos a celebrar con nuestros compañeros de manera muy regular y con las limitaciones necesarias para que cada uno fuera a compartir, porque tenemos más de 60 casetas donde pueden los empleados hacer sus carne asada y sus convivios, y más de 13 manzanas para poder caminar agradablemente. Pero en este momento estamos en el proceso de recuperación. Es lamentable que no haya respeto de la propiedad privada, los empleados estamos muy molestos, querían irlos a sacar así, pero nosotros hemos evitado, porque no va a ser importante derramar sangre, sino que hay que hacerlo por la vía legal. Entonces ya está dentro del marco legal, están los abogados trabajando ante el Ministerio Público y esperamos que en las próximas semanas podamos sacar a estos delincuentes. El CNA es una organización donde está la representatividad de varias organizaciones sociales en el país. Ustedes forman parte como Asociación Nacional de Empleados Públicos, pero da la impresión que en el CNA quien manda es la directora ejecutiva y otro joven que sale ahí, no sé qué cargo, no recuerdo en este momento qué cargo él representa. Pero el CNA da la impresión que solo aborda ciertos temas que son de interés político y no de interés colectivo, porque hay cantidad de denuncias de varias situaciones que se presentan en el país y que parecen no interesarles, sino todo aquello que llame la atención a la directora ejecutiva. ¿Cuál es el rol de ustedes? Ustedes, la junta directiva del CNA está sobre las decisiones de la señora Gabriela o, con todo respeto, nada más son una pantomima porque ella es la que prácticamente maneja esa institución a su criterio? Sí, le comento. Esta institución está conformada por 12 organizaciones. Cuando su servidor llegó, empezaron a atacarlo, ¿va? Porque no me conocían y creía que yo venía con el mismo criterio, lo que ya habíamos comentado, que solo levantar la mano y ponerlos en contra de posiciones de la organización. Yo creo que el CNA necesita algunas transformaciones, eso yo estoy claro con eso, y particularmente tenemos que sentarnos los que representamos las 12 organizaciones, porque hay personas ahí que llevan más de 20 años de estar ahí, conocen el ambiente de esa organización. Entonces hay que limpiarla, también esta institución, hay que trabajarla, hay que hacer algunas transformaciones y hay que apegarse a lo que es la ley. Y los cambios son importantes y son buenos. Hay personas que ya tienen bastante tiempo de estar ahí. Esto también funciona a través de un comité ejecutivo. Su servidor es parte del comité ejecutivo y es fiscal del comité ejecutivo, y tenemos un coordinador y un secretario. Hay muchos que se enamoran de los puestos, y yo se los he dicho, y tenemos que en el futuro hacer los cambios necesarios de la institución. Y verdaderamente siempre salen portavoces, ustedes lo han mencionado, salen 2 ahí, y a veces mandan mensajes que posiblemente ni se han sido discutidos con nosotros, y se los manda, por ejemplo, referencias o comentarios que se hacen en la prensa que nosotros los venimos a leer. En eso yo siempre he estado en contra, pero como una golondrina no hace verano,
Entonces ese es el punto. Ahí tenemos que sentarlo, las 12 organizaciones, de manera abierta y de manera clara, cuáles deben de ser los procesos y las formas nuevas de trabajar del CNA. A mí me genera malestar cuando yo veo un comunicado que yo tengo que leerlo después de una hora y tal vez ustedes ya lo tienen ahí. Entonces esas cosas no deben de pasar. Esas cosas deben de discutirse en asamblea y deben de discutirse en el comité ejecutivo. Y yo siempre se lo he recalcado. Yo soy amante de la verdad, licenciado. Cuando nosotros hablamos con la verdad no tenemos ningún problema. Y cuando yo le digo que tengo cuando yo le digo que la mula es parda es porque tengo los pelos en la mano. Y esto es una realidad. Y pero no quiero decirles que andamos mal como CNA. También hay buenos técnicos y buen criterio de las cosas que se hacen. Pero hay que darle algo nuevo. Hay que darle transformación. Porque ahí particularmente, si no solo vamos a levantar la mano a lo que nos dice, esto es lo que se va a hacer y esto es lo que se va a trabajar. Por ejemplo, yo estoy en una posición clara que los organismos internacionales tienen que buscar al comité ejecutivo. Bueno, señores, vamos a verlo. Pero esto pasa por situaciones que la ley no la trabajaron bien, al igual que el FONAC. Yo, por ejemplo, veo al secretario ejecutivo tal vez que anda en otro lado. Yo no sé, yo soy miembro del FONAC y le digo, ay, ¿qué andas haciendo ahí? ¿Cómo está esto? Entonces son situaciones que la ley hay que mejorarla, hay que cambiar esos puntos y hay que darle la fortaleza a los miembros de asamblea. De lo contrario, particularmente solo estaríamos de adorno. Y eso es lo que molesta, eso es lo que me genera a mí también problemas, porque yo a veces considero que hay cosas que no pueden decirse. Hay comunicados que van demasiado fuertes, con poca cortesía y con un lenguaje muy alterado que genera como que usted odia a esas personas. No, en la vida nunca se debe de perder la cortesía y no se debe perder el espíritu de buen hondureño y el espíritu y ánimo de un buen profesional que le diga a usted, señores, nosotros vamos a mandar un mensaje muy prudente, muy cordial, pero efectivo, que cale y que la sociedad hondureña lo vea de que no hay algo esperado solamente para un sector, como usted lo dice, sino que nosotros debemos de ser abiertos y debemos de analizar todo este tipo de situaciones. Pero ¿qué pasa? Hay cosas que nosotros no las conocemos. Por ejemplo, a mí me gustaría, investíguese, por ejemplo, a tal persona de manera inmediata. Yo he visto que un alcalde ahí se ha enriquecido muy pronto. O he visto que un funcionario, después de no tener carro, anda 3 carros ahora. Y anda luciéndose en la capital de Honduras. Entonces hay cosas que por eso ha generado malestar y también no hay una relación muy buena con el Ministerio Público. Por ejemplo, hace poco se mandaron unas notas para que nos reuniéramos con el fiscal general y me imagino que el fiscal general por eso no se ha querido reunir con nosotros. Y ojo con esto, porque somos una institución muy seria y que debe de tener sus espacios y deben de abrirse. De 98 denuncias, tal vez una hemos pegado, una se pegó. Entonces, técnicamente como ingeniero yo le puedo decir, esto no es productivo, ¿verdad? Porque así nosotros así trabajamos, en base a resultados. Si yo le digo a usted, fíjese que necesito esto, indistintamente, si usted es médico, oíme, ¿cuántos pacientes viste? Si aquí deberías de haber visto unos 30, aquí me dice que solo uno viste. Entonces este no está dando rendimiento. Y así es con las cuestiones legales. Si nosotros venimos y ponemos 100 denuncias y solo pegamos en una, algo está pasando. ¿Por qué las 99 no pegaron? Y es ahí, licenciado, donde necesitamos trabajar en conjunto con nuestros miembros de asamblea y también que el Congreso Nacional nos pueda ayudar para poder nosotros establecer criterios y poder a trabajar de manera conjunta de acuerdo a lo que nosotros vemos y nosotros manejamos. Porque nuestra organización, vea usted cuántas representaciones tenemos. En este caso yo soy fiscal de ahí. Entonces yo quiero saber cómo está más de lo que se espera, de lo que el pueblo realmente está esperando. Con los organismos internacionales, qué se ha sentado a hacer, qué se ha hecho. Los convenios, por lo menos particularmente yo no he firmado ningún convenio.
Entonces, son situaciones que deben de mejorarse, tanto en la ley, y debemos de integrarlos en conocer más las organizaciones, y así como el FONAC, entre otras, ¿verdad? Entonces, debemos de, por ejemplo, ahora mismo en el FONAC, su servidor fue el coordinador de la asamblea, de la máxima autoridad ahí. A mí inmediatamente el mismo secretario ejecutivo me decía, bueno, ingeniero, ya pasó su tiempo. Ah, ok, pero ahora mismo tenemos más de un año de estar con el mismo coordinador. Entonces son cositas que hay que mejorarlas porque debemos de darle la autoridad a quien corresponde. Si la ley nos está hablando que la máxima autoridad es la asamblea, pues debemos de tenerla como corresponde. Pero también recordemos que dentro de algunos miembros y algunas asambleas siempre va a haber servilismo. Y tenemos que mejorarlo y tenemos que estar claros que en la vida siempre vamos a dar nosotros cuenta. Y que Dios nos bendiga, ¿verdad? Pero siempre vamos a dar cuenta. Porque este es un programa muy bien visto. Y yo estoy seguro que lo van a ver y así tiene que ser. Y nosotros tenemos que hablar con la verdad, licenciado, para que mejoren las cosas en Honduras. ¿Cuánto le cuesta al pueblo hondureño el CNA? ¿Y en qué porcentaje andan los salarios de los funcionarios en una institución como esta? Bueno, quiero decirle que no voy a, por cuestiones de ética no voy a mencionar nombres, pero los salarios andan de 130 a 180 mil lempiras. Particularmente nosotros recibimos de fondos extranjeros casi aproximadamente 20 millones y de fondos hondureños, o sea, del gobierno, 20 millones de lempiras también. Esos son, prácticamente se manejan, pero al interior hay bastante transparencia en eso. Pero eso es lo que se maneja, licenciado. Eso es lo que le cuesta al pueblo hondureño. Casi los 40 millones. 20 del extranjero y 20 por acá, Honduras. Vamos a lo del FONAC, que usted lo ha mencionado también. El Foro Nacional de Convergencia, prácticamente lo está manejando la sociedad civil. Desde ahí es una plataforma que prácticamente el gobierno ha estado utilizando para ir tratando de, ¿cómo diríamos?, como de dar fe de que las acciones que hace el gobierno son las correctas. Y hemos visto que este Foro Nacional de Convergencia opina de todo. Es una tribuna donde da la apariencia que el director ejecutivo es un todólogo. Si le preguntan por qué las aguas oscuras del río Choluteca, él opina. ¿Por qué cuando hay luna llena, cuando llueve? O sea, él se mete en todo. ¿Y cuál es el objetivo realmente del Foro Nacional de Convergencia? Desde la visión y la misión que tiene. El Foro Nacional de Convergencia tuvo una transformación. Antes éramos 7 miembros, ahora somos 22 miembros, de los cuales algunos se han retirado, ¿verdad? Por razones no las conozco. Sin embargo, el objetivo principal es el tema de conocer la visión de país y plan de nación. Pero nosotros queremos orientarlos también a estos muchachos para que sigan la dirección y la línea. Y es cierto lo que usted dice. Por ejemplo, hoy está aquí, mañana aparece en otro lado hablando de otros temas. Y ahí es cuando se pierde la orientación del FONAC. Como miembros de la Asamblea se los he pedido que tenemos que hacer cambios, tenemos que hacer estratégicamente movimientos necesarios. Por ejemplo, ¿de qué me sirve que, por ejemplo, el FONAC ande viendo a quién se inyecta o quién no se inyecta en un hospital? O cuántas vacunas. Para eso nosotros tenemos la Secretaría de Salud, tenemos auditores en la Secretaría de Salud. Y entonces muchos han pensado que lo que se andan haciendo es quemando viáticos. Y eso particularmente genera un malestar en nosotros porque no debe de ser así. Por ejemplo, yo fui a conocer los bordos del Valle de Sula, que es una protección para el Valle de Sula. Particularmente yo me inquieté y le dije, esto no me gusta, esto no me parece, y aquí hay que implementar como ingeniero algunos elementos para poder, pero aunque yo tenga 22 años de trabajar en la Secretaría de Salud,
Usted me pregunta por asuntos médicos, aunque yo conozca y he estado con muchos médicos, yo no le voy a venir a hablar de la medicina. En ese sentido, yo creo que también tenemos que centrarlo y focalizarlo en lo que es el objetivo del FONAC. Vea usted, nosotros tenemos que presentarle a lo que es el pueblo hondureño un informe. ¿Sabe qué ha hecho el FONAC? Después de un año viene a presentar el informe de lo que ha pasado en Honduras. Eso es lo que siempre se manejó en aquel momento. ¿Cómo es posible que después de un año vengan a presentar el informe de las acciones y actividades del país? Estamos hablando que están retrasados un año. Entonces, estas cosas no deben de pasar. Nosotros hemos hablado con el secretario ejecutivo que se centre en eso y que el FONAC no solamente es cámara, el FONAC debe de actuar en procesos claros y en procesos técnicos conformados de acuerdo a lo que es los 4 objetivos principales de lo que es el FONAC, que tiene que ver con la visión del país, tiene que ver con el plan de nación, tiene que ver cómo están los 4 puntos cardinales del país, cómo está la situación de la agricultura, tenemos que tener un técnico orientado en eso, cómo está la demanda de la parte industrial y de la parte técnica, cuál ha sido el crecimiento del país, cómo está hoy en día los recursos hídricos del país, si se han hecho algunas represas, cuáles son las funciones, por qué no se han hecho las represas. Ahí es donde tenemos que estar enfocados nosotros, pero no venir a hablar de temas que no corresponden. Y esto no es de ser todólogo, aquí es de ser puntual y contundente. Yo les llamé la atención a muchos, ojo con eso, el tema de los hospitales. Su servidor, uno de los primeros que estuvo en contra, al igual que le dimos instrucciones a nuestra fiscal que estaba en Inves, ojo con eso. Y eso nos ha dado resultados en mantenerlos hoy en día firmes y contundentes, porque somos de criterio, licenciado. Y hay algo que no nos parece. Bueno, le comento que cuando su servidor estuvo de coordinador, en asamblea pedí inmediatamente la renuncia del señor Bográn, porque muchos diputados le hicieron preguntas, yo le mandé más de 150 preguntas que las formulé en menos de 20 minutos, y estos haciendo preguntas ridículas, y como todos unos ignorantes, preguntándole a ese señor Bográn cosas que de bien manejarlas. Y dijo el señor, yo no me salgo. Pero cuando nosotros le dijimos, bueno señor, o poner la renuncia o renunciamos del FONAC nosotros, y le mandamos una nota al presidente. Entonces, inmediatamente el señor renunció y se fue. Entonces, esas son las cosas que nosotros no debemos de permitir, y como miembros de la Asamblea hemos sido contundentes, hemos sido claros de que no vamos a permitir, mientras estemos nosotros como representantes, este tipo de chabacanada. Ahora, para nosotros la puntualidad y lo que merece el pueblo es que el pueblo se le hable con claridad y se le trabaje siendo espontáneo y siendo responsable con los compromisos. No hay andar destruyendo los recursos económicos que da mismo el gobierno. Para finalizar, ingeniero César Chirino, secretario general de la ANDEP. Inves, ahí hay una comisión interventora, y qué mal le ha ido al gobierno con estas comisiones interventoras que son nefastas y solo sirven para llevarse grandes salarios. Desde la visión de ustedes como ANDEP, ¿es correcto que siga una comisión interventora que no ha dado ningún resultado al frente de esta institución? Le comento que en una emisora de radio, licenciado, tuvimos en contra de la formación de esa comisión que poco o nada iba a venir a hacer. Vea usted lo primero que pidieron, vamos a hacer una auditoría. ¿Sabe cuánto plata significó eso? Sabiendo que tenemos expertos en el Ministerio Público que por ende iban a hacer la auditoría concurrente, porque parte de la investigación es hacer una auditoría. Entonces hay doble gasto. El señor que está de presidente de la comisión fue compañero mío en el Colegio de Defensa Nacional de las Fuerzas Armadas. Yo le dije, en su momento yo lo dije, señor, ¿qué está haciendo ahí? En esto nosotros tenemos que actuar seriamente y con responsabilidad. El papel que están haciendo, bueno, no sé en qué va a quedar. Bueno, uno salió enfermo, no sabemos dónde está. ¿Por qué no se internó en los hospitales móviles? Es gran pregunta. Entonces,
Si los hospitales móviles iban a significar ese problema, nosotros lo dijimos. Ahí están los CD. Nosotros lo manifestamos. Están los CD y está grabado. Y eso nos pudo haber pesado en aquel momento estar fuera también de esto. Pero como Dios ha permitido que lo mantengamos, por eso lo mantenemos. Vea usted, licenciado, que ahí está claro cuando dos miembros que no son los funcionarios manifestaron que no estaban de acuerdo. Y en esto coincido Codet y Andet. No estuvimos de acuerdo con eso. Y se les dijo, bueno, si ya compraron uno y no llega y no viene, pues no sigan comprando los otros. Pero vea usted, cuando alguien es picarito y quería hacer la mayor tajada del siglo en tiempos de pandemia. Nosotros denunciamos también a los de Copeco y también a los de Inves en su momento. Y gracias a Dios están los videos. Cuando nosotros mantuvimos esas comisiones, poco y rendimiento han dado, porque al final no va a haber responsable. Aquí lo que se necesita es seguir con un funcionario específico, no que un funcionario tenga cinco carteras, entonces no hace ninguna. Es mejor hacer una cosa bien y no mil cosas mal hechas. Entonces esto es lo que ha generado problemas. Entonces en estas comisiones no hay responsables, particularmente no tenemos respuesta, lo que tenemos son gastos, tenemos costos más elevados porque vino esta auditoría y después la Fiscalía va a tener que hacer la propia porque no puede seguir los datos de esta, porque tenemos profesionales expertos en finanzas en el Ministerio Público. Entonces ellos van a tener que hacer su auditoría, entonces es un doble gasto y al final no se puede tapar que los hospitales particularmente no funcionaron como correspondía. Aún no están en el funcionamiento, tenemos el del hospital escuela, está haciendo otras atenciones y estos hospitales los pueden servir en otras, ¿verdad? Nos pueden servir en otras atenciones y son los funcionarios los que han hecho esas desatenciones. Entonces, particularmente considero que no son productivas y no son eficientes estas comisiones. Muchas gracias, ha sido un placer dialogar con usted, ingeniero César Chirinos, y habrá en el futuro oportunidades para que podamos abordar otras temáticas debido a la representatividad que ustedes tienen en varias organizaciones estatales y que debe de alguna manera hacerse sentir esta Asociación Nacional de Empleados Públicos, no solamente para buscar el beneficio de quienes forman parte de la organización, sino que también en luchar en beneficio del pueblo hondureño a través de esta representatividad que ustedes tienen, como decíamos, en otras organizaciones. Gracias por atender la invitación y estamos siempre a la orden. Les permito la oportunidad para que se